para esto, yo les tengo que mencionar a Roberto Koch. Bueno, y Koch, otros les llaman Koch, como quieran. Pues el punto es que lo ubiquen, ¿no? Bueno, este señor es importante. ¿Alguien sabe quién era? Por ejemplo, alguien como el doctor, aquí dice Tomás de Nepomuceno, no, ese no. Perdón, él no participa. Por ejemplo, Ulises. Ulises, ¿nos puedes decir si sabes quién era Roberto Koch? No, no lo conozco. ¿No? Bueno, ¿alguien más? Alan. Les pido disculpas si escuchan de fondo aviones. La verdad no sé por qué hoy hay como una avioneta aquí merodeando. Alan, ¿tú sabes quién era Koch? Es el padre de la microbiología. Ah, es trampa, porque ¿Puedo decir estamos algo? en Ah, pero micro. Creo Pues la que él verdad le es que puso el sí. nombre a la célula, ¿no? No, él Mm, descubrió la tuberculosis, ¿no? muy bien. ¿Quién dijo eso? No lo vi. No lo vi. Yo, Laura. Ah, Laura, fíjate que sí, y la verdad más que la célula podemos hablar más que es como prácticamente el padre de la microbiología. Este individuo era, era todo un científico. Y efectivamente trabajaba con tuberculosis y un poco con difteria. di- eh, Tenía un colaborador, Shibasaburo Kitasato, y tenían un alumnillo por ahí de doctorado, un tal Emil von Behring. Ya, casi cualquier cosa. Nada más unos cuantos premios Nobel ahí. Curiosamente le dieron primero los premios Nobel a sus alumnos que a él, pero bueno, finalmente a él se lo dieron también, si no mal recuerdo, como en 1908. Antes de Roberto Koch, decían, discúlpenme la expresión, a ver, falta que me estén grabando, ¿no? Y que después lo malinterpreten, pero antes de Roberto Koch, todo eran estupideces, todo, ay, hay aires malos, el mal humor, ya saben, cosas de religión y cosas de ese estilo, o sea, ignorancia, finalmente. Koch, tenemos que ubicarnos en el tiempo que vivía Koch hasta mediados del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, muchachos, prácticamente el 90% de las muertes eran por enfermedades infecciosas. ¿Sí? ¿Sí se ubican? O sea, ¿en dónde estamos? Estamos, o sea, casi hablando en medicina y en medicamentos en Edad Media, o sea, por ese estilo. Todos pensaban que era, bueno, más bien, eran enfermedades infecciosas y además todos pensaban que eran ridiculeces como el aire malo, o sea, sacaban sangre, o sea, se ponían sanguijuelas para aliviarse, o sea, vean, o sea, puras locuras, ¿no? Entonces, dado que, como les acabo de mencionar, muchas de las enfermedades eran por agentes infecciosos, pues Koch dijo, ah, caray, no, pues yo no creo que sea por ahí, ¿no? Tiene que haber algo que cause la enfermedad, porque además se repiten los cuadros clínicos, o sea, si lo tiene esta persona y se puso en contacto con otra, también esa persona tiene la enfermedad, y dice, no, hay algo raro aquí, ¿no? Obviamente, también había gente inteligente que ya venía sospechando eso, ¿no? Que decía, no, eso de los malos aires y esas cosas, pues no existen, ¿no? Y a ver, Marlene, Bueno, yo había visto que era un doctor, pero que odiaba ser doctor porque decía que los doctores no servían para nada. bueno, Que perdón, bueno, que tenían que estar como, o sea, nada más dándole el consuelo a los familiares y pues no le gustaba. Entonces, bueno, era un sujeto pobre, vivía en el campo hasta que su esposa le regaló un microscopio y fue cuando se empezó como a enamorar de esto y empezó a experimentar con con el carbunco porque se estaban muriendo las vacas. Entonces, pues al tratar de experimentar, pues obvio no iba a comprar vacas porque eran muy caras, pero pues entonces dijo, pues fue donde implementó el modelo de los ratones y pues, o sea, empezó como a hacer experimentación, por así decirlo. Entonces dijo, entonces, ¿cómo tengo que hacer? Literalmente él fue quien
hizo todo el modelo experimental para poder observar bien, sin que se infiltraran otras partículas ajenas, porque fue quien puso el modelo de poner los dos vidrios para poder ser observados, y también el cultivo ¿con qué era? Con ojos de buey, algo así. Y, y y lo platicas tan bonito que seguramente fue la tarea que te dejaron en algún momento de cazadores de microbios, ¿verdad? Sí, ese libro está genial. Y cómo lo platicas tú, te lo agradezco, porque me haces recordar estos héroes de la ciencia. Efectivamente. Y te agradezco que hayas hecho la acotación. Muchas gracias, Marlene. ¿Algo más que nos quieras agregar? Te agradezco mucho tu comentario. ¿Algo más? Gracias. Pues efectivamente, como lo dijo Marlene, ¿qué creen que él de formación, más que doctor, era médico? Pero entonces él estaba muy frustrado con eso, porque, insisto, tenemos que ubicarnos temporalmente. O sea, en ese tiempo la medicina era casi ocultismo. Pero entonces, esta persona tenía una curiosidad que solo como personas como Lázaro Spallanzani o alguno que otro osado tenían que hacer ir a ser curiosos. Y efectivamente, entonces él empezó a analizar, decía, a ver, y también sí, cierto, trabajó con el carbunco, eh, pero entonces él empezó a analizar algunas enfermedades y dijo, a ver, yo creo que algo las genera, algo, no sé qué, lo sospecho, que- pero puede ser algo. Entonces, Koch en su momento hizo algo y se dio cuenta o encontró que las enfermedades eran ocasionadas por algo, por una bacteria, un virus, un protozoario. Prácticamente siempre decía que era algo que no se podía ver. Era algo, eso sí es algo parcial. Y además sus postulados, obviamente en algún momento pasaron de moda. Sin embargo, se los pongo aquí. Antes los veíamos y se preguntaban en departamental, creo que ya no lo hacen, porque efectivamente ya los postulados de Koch hoy son parcialmente ciertos, ya no son tan estrictos. Y bueno, pues sí, ¿por qué? Porque recuerden que o algo que les tienen que decir en su clase de métodos o en sus clases de métodos, cualquiera, de ellas es que la ciencia y el conocimiento son temporales. Entonces, lo que él pone, pues con el tiempo se fue reestructurando y no es tan exacto. Sin embargo, están aquí en la pantalla y vean, los microorganismos sospechosos de causar una enfermedad deben estar presentes en animales enfermos y ausentes en los sanos. Dices, pues sí, pero aquí viene la otra, no es cierto, o sea, no siempre pasa así, no hay otros que logramos eliminar o como los virus y que están latentes y están presentes, pero no generan la enfermedad hasta que estamos inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, ¿no? Por ejemplo, el virus del herpes y siempre está en el nervio trigémino, ese es su nicho. Hasta que pasa algo es que pues, notamos alguna evidencia de alguna afta bucal, ¿no? El patógeno debe aislarse y cultivarse en un medio puro, y como decía su compañera, y de hecho hasta él menciona que ese medio debe ser de donde el patógeno habitualmente está, ya sea ojo de buey, cerebro, corazón, cosas así, ¿no? El patógeno cultivado debe causar la misma enfermedad e inyectarse en animal sano. Entonces, bueno, lo que él hizo en su momento fue demostrar eso, que no era del aire, que no era un castigo de Dios, que no era algo oscuro, que era un agente causal, un patógeno, lo que causaba la enfermedad. Entonces, parece algo obvio, pero no lo era. Fue muy importante lo que hizo Koch. Recibió el premio Nobel por sus investigaciones y formó personas que además fueron trascendentes en comprender el sistema inmune en respuesta a los patógenos, como Emil von Behring. Bueno, von Behring. Y entonces lo que él descubrió prácticamente es que las enfermedades infecciosas son causadas por agentes patógenos, ¿sale? De manera paulatina, surgieron maneras de controlar a estos agentes patógenos. Por ejemplo, lo primero que se hizo fue, por ejemplo, Lázaro Spallanzani, que demostró que
lo que decía el conde de Buffon de que de la generación espontánea era mentira y solamente fue calentando medios de cultivo. Ahora, nosotros no solo nos enfocamos a la preservación de alimentos, también a controlarlos. Y les digo que no es hasta mediados del siglo XX cuando surgen los antibióticos, gracias a Alexander Fleming, que logramos controlar las infecciones causadas por estos agentes, prácticamente, principalmente de bacterias, que eran como las más comunes. Em, y ustedes lo verán, si tienen en la historia de la medicina, después o durante el siglo XX, surgieron otro tipo de enfermedades, alergias, desórdenes inmunológicos de origen inflamatorio, problemas de obesidad, de diabetes, de hipertensión, o sea, ya después eran otro tipo de padecimientos, ¿no? Cáncer, que antes, yo no digo que no existieran, digo que principalmente las muertes eran ocasionadas por otro tipo de enfermedades, ¿va? Ahora, pero ¿cómo evitar esta infección? ¿Cómo evitar que estos patógenos nos afecten, nos infecten? Pues mediante el control de los microorganismos. Y entonces tenemos que hablar de varios términos, pero los primeros, por ejemplo, la asepsia y la antisepsia. Y no son más que términos, rápido. Bueno, la asepsia, todos los procesos y las conductas necesarias para llevar a cabo la manipulación médica libre de agentes patógenos, ¿sale? Aquí lo estamos enfocando a ustedes, a los médicos. La antisepsia no es que esté libre de patógenos, es la destrucción de todos los microorganismos en un, eh, en un área o en un individuo, ¿sale? Para esto nos basamos en procesos de limpieza, desinfección y esterilización. Si tienen alguna duda, me lo comentan, por favor. Ahora, vámonos con antisepsia. Muchachos, los tengo bueno, en algunos momentos minimizo. Entonces, pues si tienen alguna duda, luego no lo puedo ver. No, ya los puse en cuadrito. Ya, sí los veo. Es que luego no veo cuando alzan la mano. Pero ya los veo. Ok, vean. Hay pasos para desinfectar, pero ¿qué tenemos que desinfectar? Pues prácticamente nuestro entorno, pisos, paredes, techos, el material, el instrumental, el personal, la ropa que llevan, ¿sale? Entonces, la desinfección es el proceso, como lo pongo aquí, de saneamiento para eliminar a prácticamente los agentes patógenos, ¿sale? A la mayoría, a la mayoría. Si yo quiero un proceso mucho más fuerte, tenemos que hablar de esterilización. Y es el proceso en el cual se alcanza la muerte de todas las formas de vida microbianas o, bueno, o entidades biológicas que pueden causar alguna, bueno, o que pueden infectar algún medio de cultivo o algún proceso médico. Como ya les mencioné, ¿a qué va enfocado? Pues desde sus instrumentos, por ejemplo, instrumentos como el estetoscopio, ese no lo van a esterilizar, ¿no? Ese tendrá que pasar por un proceso de desinfección, ¿sale? Ahora, hay otros que sí es necesario que pasen por procesos de desinfección altos y otros incluso por esterilización, como los que se hacen en las cirugías. O sea, todo proceso que se hace con cirugía, hasta la ropa, muchachos, de verdad. Y la verdad es que sí es proteger al paciente, obviamente, pero llega un punto en donde esto se hace para protegerse también ustedes, ¿no? O sea, después por ejemplo, después de ocupar un material quirúrgico o su ropa de cirugía, bueno, de servicio podemos llamarle, por ejemplo, en este caso con COVID, o sea, tenemos que pasarla por un proceso de esterilización adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llega el punto en donde no solo es cuidar al paciente, también es por cuidar al médico. Entonces,
al profesional de la salud en general, ¿no? No vamos a decir solo médico, al profesional de la salud. Entonces, no todo es tan importante. Bueno, no, sí todo es importante, pero no todo tiene que ser, no es todo es crucial, ¿no? Insisto, no es no es la misma manera de un manejo de un estetoscopio que de un bisturí, ¿no? No es igual, para nada. Entonces tenemos cuáles son. Levantó la mano, perdón. Lisette, Ah, sí, doctor, yo tengo una duda. Ay, ¿sí me escuchan? sí, sí te escuchamos. Ah, Bueno, yo te escucho. gracias. Ajá. Una vez había escuchado que la diferencia como entre desinfección y esterilización era que la esterilización sí elimina las esporas de los hongos y la desinfección, ¿no? Entonces, o sea, ¿es correcto definirlo de esa manera? Fíjate que depende de los libros, ¿eh? Lo que dice bueno, la definición que das tú, también es cierta. Prácticamente, y no está peleada con la que yo les decía, porque la espora finalmente es un- una estructura de resistencia de muchos patógenos. ¿Y qué crees que efectivamente algunas esporas, sobre todo hablando de hongos, porque también puede ser que algunos digan que hay esporas bacterianas, pero no es el término correcto. Enfocándonos a hongos, sí que crees que hay esporas que de hecho soportan no solo la desinfección, o por ejemplo, entrar en contacto rápido con alcohol o benzal. Claro, si es mucho tiempo y si es una cantidad adecuada, sí lo elimina, pero a veces, si no se hace de manera adecuada, o la radiación UV que también ocupamos, tampoco la termina por eliminar. Entonces sí, efectivamente, la esterilización sí elimina las esporas de hongos, efectivamente. Y es que estas esporas son tremendas, ya después lo veremos en hongos, pero la maldición de Tutankamón fue Aspergillus niger. Es que no me acuerdo si níger o fumigatos, pero era un tipo de Aspergillus. Entonces les dio aspergilosis pulmonar a los que abrieron la tumba de Tutankamón. Y pues se dieron cuenta que esas esporas tenían miles de años. Bueno, tenían al menos 1000 años ahí. O sea, imagínate. Entonces, pues, efectivamente, la definición que das no está mal, pero depende del libro o de la fuente que consultes. Pero efectivamente hay otros términos que dicen que la esterilización es la que elimina también las esporas de los microorganismos. Gracias por la acotación, Lisette. Sí, sí, gracias, doctor. No, gracias a ti. Y bueno, con base en eso, entonces tenemos que el material que se usa en la práctica médica, y yo no le llamaría solo práctica médica, en la práctica mm, del, de- del trabajo de microorganismos, yo así lo llamaría, pues tenemos instrumental crítico, bueno, que es crítico que se esterilice, otro que es semicrítico y otros que pues no, que con una desinfección adecuada o una limpieza adecuada es suficiente, ¿no? Les ponía el ejemplo del estetoscopio, por ejemplo, lo, ay, no me acuerdo cómo se llama el que va aquí para ver los oídos. Sí, efectivamente es semicrítico, pero todos los de cirugía, híjole, no. Esos son ahora, bueno, no ahora, perdón, siempre han sido críticos en su proceso de esterilización. Hoy en día, muchachos, estamos en un momento diferente. Hoy en día, todo lo que entró en contacto con pacientes COVID es crítico. Todo. De hecho, hasta las zonas de los hospitales, no sé si ya les tocó ir, pero tienen un área especial, ¿no? Para eso. O hasta donde se tenían. Ya no sé cómo se esté manejando ahorita. Entonces había una zona especial. De hecho, en algún momento decían también que había un problema de, de manejo del material que iba saliendo de estas áreas COVID, porque estaba rebasando la capacidad de esterilización que tienen que tenían algunos hospitales, ¿no? Entonces ya estaba siendo preocupante, porque detrás de todo, del manejo que se le da a los pacientes, pues está todo esto, ¿no? Que no se te, que insisto, pues pareciera menos, pero pues si no te da chance de esterilizar todo, pues ¿qué haces? O sea, no, no se puede. Ahora, hay desinfectantes
que son muy comunes. De hecho, aquí están, miren. Perdón, aquí se me fue. Vean, tenemos desinfectantes, por ejemplo, de bajo nivel, como el hipoclorito, que aún así es muy eficiente y es de los más utilizados. Ya en menos utilizados, por ejemplo, los compuestos de mercurio, como, si no mal recuerdo, es que no recuerdo si el mertiolate, por ejemplo, el mertiolate es uno de ellos. Compuestos de amonio, puede ser. em, y por ejemplo, ahí, si no mal recuerdo, también entra el cloruro de benzalconio, también puede ser. Otros de nivel medio, el etanol al 70, ojo, etanol al 70, muchachos. A veces ocupamos, y de hecho, sobre todo en la práctica médica, se ocupa mucho el alcohol al 96. El alcohol al 96 prácticamente lo que hace es que tiene una hidrólisis muy baja porque tiene solo el 4% de agua. Y lo que mata a los patógenos es la hidrólisis que se genera del alcohol con el agua. Bueno, de la combinación de alcohol con agua. Lo ideal es que esté el alcohol entre el 50 y el 70. Si es menos del 50, no es bueno, no es buena su hidrólisis, no tiene una alta capacidad. Pero si es de más del 70, podemos caer en otro tipo de procedimiento. Y de hecho, tan es así que el alcohol al 100 a veces se ocupa para fijar muestras. Tú agarras una laminilla que tiene bacterias, la metes rápido en alcohol al 100 o en metanol al 100 y lo que hace solo es deshidratarla y la fija, pero no está eliminando al patógeno. Entonces, lo ideal es alcohol al 70. ¿Qué pasó, Mario? Sí, es por eso que, bueno, es que yo recuerdo que en la técnica histológica, la parte justo de deshidratación, se va empleando el carro de tinción, bueno, no de tinción, el carro de deshidratación del 50 al 96, ¿no? Exacto, y de hecho toman como alcohol al 96. Bueno, el alcohol al 100 es el alcohol al 96 prácticamente, ¿no? Sí, bueno, justo me acordé por eso, porque pues cuando usted dijo que era lo de muestras, como que me vino a la mente. Sí, Pero ahí yo efectivamente. tenía una duda. Es que creo que una vez hicimos desinfectar, bueno, hicimos como un tipo de alcohol casero en el laboratorio, pero Ajá. creo que lo hicimos a partir del alcohol de 96. Sí, 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 sí. De hecho, el alcohol al 70 se hace del alcohol al 96 y lo que haces es agregar lo ideal, agua destilada, pero sinceramente también el agua de grifo, bueno, el agua del grifo puede funcionar. Entonces ya nada más lo que haces es agregar 30 partes por cada 70 de alcohol. ¿Sí, Mario? Sí, ya, gracias. Sí, pero muy bien, efectivamente, en la técnica histológica se demuestra lo que acabamos de mencionar. Bueno, entonces lo ideal es que todos bueno, los que sean alcoholes se manejen del 50 al 70 para que tengan una desinfección adecuada basada en la hidrólisis, ¿sale? Tenemos otros como el isopropanol, que no lo recomiendo porque es más caro. El fenol, que tampoco lo recomiendo porque de hecho, depende en qué superficie le echen y con qué lo combinen, aguas, porque pueden estar generando algún compuesto tóxico, ¿sale? Entonces, ahí yo les recomiendo que sean prudentes con su compuesto que tenga fenol. El formaldehído también se puede ocupar, sin embargo, también es más caro que el alcohol y si no lo ocupan de manera adecuada, se andan fijando los ojos, entonces tengan cuidado. Todo esto tiene un minuto, un minuto, un tiempo de eficiencia que se basa al menos 10 minutos, dependiendo que sea, qué muestra vayan a trabajar y dónde estén trabajando, porque no es lo mismo trabajar en una campana de bioseguridad uno que trabajar al aire, bueno, en una mesa solo con lámparas de alcohol, ¿no? O sea, no es completamente lo mismo. ¿Qué pasó, Mario? Sí, el formaldehído solo sería para desinfectar superficies, ¿no? Porque si De yo me hecho, quiero desinfectar como las manos, creo que me habían dicho que el formaldehído a largo plazo causaba algunos como daños. no algunos, varios. De hecho,
Efectivamente, la mayoría de los que pongo aquí como desinfectantes, los estoy poniendo enfocados principalmente a lo que les decía aquí del material, em, en general, tanto instrumental como como, es que, ¿cómo llamarle? Bueno, también mesas, campanas, o sea, superficies, es principalmente enfocado a esto. Para, para persona, pues yo creo que si acaso el alcohol, porque también fíjate que el mertiolate ya no está tan, tan recomendado más que para el instrumental. Yo sé que se sigue ocupando, pero no es lo mejor porque finalmente tiene un poco de mercurio, ¿no? Entonces sí, estos yo creo que no son los ideales. Doctor Tomás, Gracias. Todo esto que estás mencionando es para desinfectar superficies instrumental, cosas que no puedes meter a un autoclave. Para limpiar superficies humanas, piel, básicamente, el término correcto es antisépticos, ¿no? Que me imagino que en unas diapositivas más adelante les vas a explicar, Oscar, ¿no? Pero esto es para la desinfección de superficies, de material metálico, de mesas, de cosas de esas. ¿Sí, Mario? Para los humanos se llaman antisépticos. Algunos pueden entrar en las dos clasificaciones, pero para material son desinfectantes. Para superficies humanas se llaman antisépticos y hay otras, son otros tipos de componentes químicos, ¿no? Gracias, Oscar. no de nada, gracias a ti, doctor. Efectivamente, como lo menciona el doctor, entonces esto pues no está indicado pues para las personas. Y por ejemplo, aquí habrá otros que dijeran, ay, ¿a poco el peróxido de hidrógeno no? Pues que creen que no. De hecho, el agua oxigenada tampoco es lo mejor. Em, ya después lo verán en bioquímica, pero pues la enzima que se encarga de degradar el agua, el peróxido de hidrógeno, que es la catalasa, tiene una KM muy bajita, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se elimina bacterias, pero pues también se friega nuestras células, entonces por eso queda dañado el tejido y es más difícil su recuperación y puede infectarse porque está dañado el tejido, bueno, porque está lesionado, perdón. Tenemos otros desinfectantes como el glutaraldehído, que es bueno, pero también es caro, no es el más barato. El peróxido de hidrógeno que les acabo de mencionar y se deja un poco más de tiempo. Entonces, dependiendo qué vayamos a utilizar, es lo que vamos o lo que se está recomendando. Permítanme. Tenemos entonces desinfectantes, como lo mencionaba el doctor. Y vean, estos desinfectantes que les pongo aquí. Perdón, es que me estoy peleando con mi pantalla. Vean, entonces, algunos de estos compuestos se pueden utilizar em, en las dos áreas. Bueno, también como les mencioné en la diapositiva anterior, pero no es lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque vean, lo que se ocupa aquí, que es un buen desinfectante, pues debe poder eliminar a los patógenos, debe de actuar de manera rápida, su estabilidad debe ser alta, igual que su solubilidad. Ojo, 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 no tóxico, no irritante, no corrosivo y que sea biodegradable. ¿Por qué entonces, pues si nos estamos echando, por ejemplo, formaldehído, ay Dios, ay, pues es que entonces, pues vamos a terminar con las manos todas fijadas y no, y yo creo que si quien se ha echado muchas veces alcohol, o de hecho ahora que estamos echándonos constantemente alcohol, ustedes véanse las uñas y pues si hay algo de desgaste, ya no se ven, por ejemplo, eh, como con ese componente como grasosito, ¿no? Y, digo, ese es el peor de los males, pero el punto es que si usamos, por ejemplo, mertiolate, tampoco es el mejor porque en este caso no cumple con este. La verdad es que el mertiolate es relativamente tóxico. Es que el componente de mercurio no es lo adecuado, ¿sale? Entonces, esto es lo que nosotros podemos ocupar, pues, ya como tal, como personas en nuestras superficies. Es que aquí ya no solamente es en la piel, ¿no? No vamos a ocuparlas en las mucosas, no se requiere, ¿sale? Voy a continuar. Bueno,
Entonces tenemos también en esta parte de antisépticos, bueno, pues una sustancia puede ser ocupada para desinfectar, bueno, como un desinfectante o como un antiséptico, entonces pues finalmente debe de cubrir la misma acción que es eliminar microbios. Sin embargo, pues no siempre se aplica en todos, ¿no? Entonces, como pueden observarlo, pues en realidad podemos ver alcohol, pues qué es el alcohol. Fíjense que el peróxido de hidrógeno, pero les recuerdo que no es tan inocuo. La verdad es que el peróxido de hidrógeno, de hecho, si lo ocupan concentrado, aguas, porque llega a quemar. Clorexidina, que se ocupa mucho, de hecho, yo creo que es de los más socorridos. Em, Incluso también compañeros del área odontológica recurren mucho a la clorexidina, ¿sale? El yodo es muy bueno, la verdad es que obviamente tiene la desventaja de que genera manchas, pero es adecuado. El peróxido de hidrógeno sin abusar del tiempo ni de y yo creo que no es la mejor alternativa, pero bueno, continuamos. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, algunos términos que retomar y no se aplican solo a los desinfectantes. Sin embargo, quiero que vean aquí la diferencia entre algo que es bactericida y bacteriostático. Entonces, algo bactericida es que prácticamente elimina a todas las bacterias. Este término a lo mejor lo pueden encontrar también para algunos antibióticos, o para algunos medicamentos. Es que este medicamento o este antibiótico es bactericida. Y otros dicen, bueno, pero lo complementamos con algo que es bacteriostático, que lo que hace es eliminar o bueno, limitar el crecimiento. En el caso de los medicamentos que son bacteriostáticos, se dan con la intención de que de apoyar al sistema inmune, que el sistema inmunológico sea el que elimina las bacterias, sin embargo, que no se vea rebasado por la capacidad de la reproducción bacteriana, que es muy rápida. ¿Sale? Sí, las bacterias, pues con la fisión binaria, tienen un crecimiento logarítmico. Entonces aquí lo que se hace es limitar ese crecimiento. ¿Sale? Fíjense que trabajan a diferentes niveles, pero principalmente, cuando hablamos de agentes de tipo bactericida, muchos vamos a encontrar que trabajan a nivel de la membrana. No es el único, otros trabajan a otros niveles, a nivel de síntesis de ácido fólico, por ejemplo, de hecho, hasta hay medicamentos que también trabajan de esta forma, sobre la síntesis de los ribosomas, ácidos nucleicos y demás. Pero aquí lo que quiero que se queden es con la definición de bactericida y bacteriostático. Bactericida elimina bacterias, bacteriostático inhibe la reproducción de estos. Y bueno, aquí tenemos que en este punto ya hablando del control por ejemplo, de bacterias, pues tenemos cómo funcionan, ¿no? Y por ejemplo, uno que, híjole, cuando salió era una maravilla. Bueno, no cuando salió, cuando se estableció y se hizo pertinente su uso, fue del Bactrim, que de hecho es el trimetrofim con sulfametaxolazol. Y entonces, lo que hacía era inhibir bueno, lo que hace es actuar a nivel de la síntesis de ácido fólico, que también se ocupan las bacterias. Pero igual que todos los que tienen aquí al lado, bueno, en este caso creo que sí me ven así, todos los que tienen aquí al lado, el Bactrim también dejó de ser eficiente, pues por este abuso en los antibióticos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan los antibióticos? De diferentes formas. Puede ser que sea en su vía metabólica, pero por ejemplo en los ribosomas. Me imagino que ya saben para qué son los ribosomas, ¿no? ¿Para qué son los ribosomas? ¿Alguien me quiere decir rápido? Síntesis de proteínas. Claro, entonces si no tienes algo, o si tienes algo que se está trabajando a nivel de ribosomas, no vas a tener que, pues, una síntesis adecuada de estas, y pues son esenciales para todo, ¿no? Para todo. Otros antibióticos trabajan sobre la pared o la membrana, celular. Y digo pared o membrana porque no es lo mismo. Recuerden que hay bacterias gram positivas y gram negativas, que lo veremos después. Pero entonces, al dañar su membrana,
lo que pueden hacer es dañar directamente la membrana y hacerla más fluida y que se pierdan potenciales de membrana. Entonces pues, ya queda literalmente, la célula no funciona, o sea, una célula, ya sea procarionte o eucarionte, no puede estar exactamente igual con el medio que la rodea que su medio interno. El medio interno siempre tiene un contexto diferente. De hecho, tanto en cantidad de iones como en todo un potencial de membrana que se forma para la bioenergética. Recuerden que si bien no hay mitocondrias, todo, todas las reacciones que se hacen para la energía, no hay una membrana mitocondrial, pero se ocupa la membrana de plasmática. Recuerden que hay otros que tienen pared, y esta pared, de hecho, les confiere una protección más, pues más eficaz contra eh, diferentes agresiones del ambiente, ¿sale? Pero ya sea que dañemos la membrana y la hagamos más fluida, o que que afectemos la síntesis de los componentes de esta membrana. Por ejemplo, el ácido teicoico, que es como lo que une los andamios de esta pared. Entonces, puede ser que los antibióticos trabajen a nivel de, mm, de moléculas esenciales como el ácido fólico, de ribosomas, de la pared o de la membrana celular, a nivel de DNA, inhibiendo la replicación de que recordemos que esa replicación tiene que ser muy rápida. ¿Por qué? Pues porque se dividen muy rápido. Ahora, si no hay ácido fólico, prácticamente no puede haber replicación. O sea, no puede. No hay replicación, se inhibe. Entonces, podemos trabajar en diferentes niveles para evitar su replicación. Y en este aspecto, bueno, tenemos que los antibióticos pueden ser bactericidas o bacteriostáticos. Como les mencioné, el ejemplo del Bactrim. Ese es si no mal recuerdo, es un bacteriostático. Y entonces lo que hace es evitar que se reproduzcan de una manera rápida, pero el sistema inmune es el que finalmente va a llegar a eliminar a este patógeno. ¿Sale? Doctor. Gracias. Nada más, chicos, yo creo que esta imagen ustedes la tienen que dominar súper bien porque es lo que se van a dedicar a hacer después de que se vayan de esta cara, ¿no? Tienen que saber perfectamente los mecanismos de acción de cada antibiótico que van a recetarle a su paciente. No solamente es que abra la boca, le pongan en la batelenguas y le manden ampicilina 500 miligramos durante 8 horas por 10 días, ¿no? Creo que es responsabilidad de ustedes saber perfectamente a qué nivel va a actuar el antibiótico que están indicando. Aquí en esta imagen de Oscar, evidentemente faltan más antibióticos, no son todos, quizás son los más comunes que se utilizan en la práctica clínica. Con el paso del tiempo y con los problemas que tenemos de resistencia a los antibióticos, seguramente van a surgir más, va a haber más modificaciones químicas para las estructuras básicas de los antibióticos que los van a tratar de hacer más eficientes, pero tenemos un problema serio con la resistencia a estos medicamentos. Entonces ustedes sean responsables, conozcan los mecanismos de acción, es básico, es básico. Sería muy lamentable o de mucha pena que un paciente les pregunte exactamente qué hace la ampicilina, ¿no? ¿Qué hace la eritromicina? A veces los familiares de los pacientes que se van a enfrentar conocen algo de biología, algo de medicina, y como que los ponen a prueba, ¿no? Entonces sería lamentable que les pregunten, oiga, médico, ustedes no son doctores, son médicos, van a ser médicos. Para que sean doctores tienen que hacer doctorado. Entonces, ¿para qué sirve la eritromicina? Sería lamentable que ustedes no supieran contestarle, ¿no? Entonces, este dibujo como que presenta Oscar es básico para ustedes. Tienen que saberlo muy bien, saber explicarlo y saber los mecanismos de acción. ¿Qué van a ver en farmacología? ¿No? Gracias, Oscar. Gracias a ti, doctor. Bueno, ahora, ¿a qué se ha recurrido? La verdad es que esta ya es, bueno, yo llevo unas clases de farmacología, pero también les quiero aclarar que yo me dediqué en la aplicación de productos naturales en enfermedades, bueno, en parásitos protozoarios.
Y les platico este contexto porque quiero que sepan de dónde sale mi opinión. Y bueno, total, para no hacerles el cuento largo, a mí me decían, oye, entonces tu producto natural o la planta que tú estás estudiando que es medicinal, pues ya va a sustituir tal fármaco, ¿no? Y yo le decía, no, pues no, o sea, yo no, quien estudia los productos naturales como yo, o sea, jamás les va a decir que hagan eso, porque la medicina es una medicina alternativa y complementaria, nunca sustituye a lo farmacológico, pero en las clases veíamos cómo funcionaban y un doctor, médico, o sea, de formación médica, pero que se dedicaba a tratar infecciones renales, él decía que desde su punto de vista lo ideal es los bacteriostáticos, porque decía que un bactericida no entrena al sistema inmune, que se ve rebasado. Entonces él siempre mencionaba que lo mejor es un bacteriostático, bueno, obviamente evaluando el contexto de la persona, ¿no? Para así permitir que que el sistema inmune trabaje. Y no solo eso, dejas de opción los bactericidas, ¿para qué? Para que un día que este paciente llegue a tener alguna complicación, el bactericida va a ser completamente eficiente porque no hay una resistencia. Entonces, se me hizo muy razonable. Él decía que los médicos deberían de intentar analizar eso. ¿Hasta dónde pueden recurrir a los bacteriostáticos en lugar de un bactericida? Y de manera de consenso que se vuelva un hábito. No mandar bactericidas a lo loco, sino bacteriostáticos y cuando se requiera o haya alguna inmunocompromiso, que no es lo mismo que que inmunodepresión, no es lo mismo. Cuando tenemos bajas las defensas, puede ser un inmunocompromiso, por ejemplo, después de una cirugía, pues ahí bajaron las defensas siempre, entonces pues ahí tal vez sí conviene un bactericida, pero en una infección normal, pues nos decía el que preferiría los bacteriostáticos. Pero finalmente, pues yo creo que eso debe de ser el análisis de cada uno de ustedes y tenerlo en cuenta. Finalmente, es una opinión del doctor. Finalmente, yo acepto que no soy médico, pero les comparto lo que me decían. Y bueno, finalmente él me odiaba porque no le gustaban los productos naturales, pero bueno, pues yo trabajaba con eso, entonces yo no le caía muy bien. No son, pero él no entendía que yo no los vendía, bueno, yo